No sé qué efecto haya hecho esto en ustedes, pero la intención de Luis Alfredo, sí conocen a Luis Alfredo, ¿verdad? Es una historia muy bonita porque fue algo muy impactante. Él se dedica a hacer canciones, o sea, y es muy famoso. Quizá una de las más famosas melodías de él es aquella de Tan cerca de mí que hasta te puedo tocar. Sí la han oído, ¿verdad? Y otras muchas que se cantan en la iglesia en todo el mundo. Y él pertenece a la renovación carismática, o sea, es muy afecto a este movimiento. Un día, el padre Daniel Gañón lo invita, lo lleva al grupo en donde él asiste allá con nosotros en México, en el distrito. Y acabando de la plática, simplemente se acerca y me dice, oye, ¿podemos hablar un día? O sea, ¿podemos estar un día, hacer una pequeña reunión? Yo sí. Y nos reunimos y lo primero que dijo es, oye, esto es de otro mundo, esto es otra cosa. Dice, así que te pido que me des frases de la divina voluntad que sean muy características para hacer un disco. Ya se hizo el disco, en fin, y me dice, la intención de este disco es que la gente lo medite en su interior. No es música para oír y decir, ay, qué bonito, sino según él, y creo que también es según yo, es un disco para interiorizarse, para profundizar en este mensaje, esas pequeñas frases, pero que nos van sumiendo en este ambiente de la divina voluntad. No sé qué les haya parecido, pero bueno, ya está, de todas maneras ya lo oyeron. Y ahora vamos a preguntas y respuestas. Abiertos no solo a preguntas y respuestas, sino sobre todo comentarios. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les parece bien? ¿Qué les parece mal? ¿Qué estuvo mal hecho? ¿Qué estuvo mal dicho? ¿Qué no les entra como algo bueno? En fin, abiertos a lo que ustedes quieran. Gracias, doctor Salvador. Nos habías comentado que el primer libro es La puerta de entrada. Del 2 al 10 es Camino de las Virtudes desde la Divina Voluntad. ¿Y los demás cuáles son? El libro 11 es el libro del cambio. Es el libro en donde Jesús le va a decir a Luisa, mira, todo esto está bien, pero ya no lo quiero, ahora quiero esto. Es donde Jesús le dice a Luisa, tienes que renunciar a todo, tienes que llegar a tu nada, tienes que renunciar incluso a tus virtudes. Entonces, ese libro en donde Jesús le va diciendo, hay más todavía, pero ahora quiero, para poderte dar esto, necesito que quites todo lo anterior. Parece como incongruente, perdón que lo diga de esta manera, el que primero lleva a Luisa por el camino de la virtud, la lleva a practicar la virtud en grado total y después le dice, esto lo tienes que abandonar. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Y sobre todo que si no conozco la razón exacta, va a pasar lo que ha pasado en algunas ocasiones, que se nos dice que primero tenemos que llegar a la santidad de la virtud para después poder pasar a la divina voluntad. Bueno, Jesús le dice a Luisa que cuando fue creado Adán, Dios le dio a Adán gratuitamente su vida y que Adán la desperdicia, Adán la malogra y entonces Dios retira su vida, retira su voluntad del hombre, tiene la decisión de volver a darla, pero ahora ya no va a ser gratuito, ahora va a tener un pago. Y le dice que el Padre pide un determinado número de actos buenos y de peticiones
para que Él decida mandar al Redentor. Viene la historia del Antiguo Testamento, desde los patriarcas, sabemos todo lo que pasó, el diluvio, en fin, y nos dicen que la encarnación del Verbo se cumple en la plenitud de los tiempos. ¿A qué se refiere plenitud de los tiempos? O sea, a cuando la criatura cumple todas las peticiones que el Padre había pedido, pero los cumple gracias a María, porque María, viviendo en la divina voluntad, abarca a toda la humanidad y hace lo que toda la humanidad debería de haber hecho. Entonces, en ese momento, María es la que lleva a cabo ese pago total, y entonces el Padre decide mandar al Redentor. Cuando Jesús ya cumple su misión, cuando ya cumple todo lo que tenía que hacer, en ese momento se va, pero nos deja la promesa firme de que vendrá el reino de la divina voluntad. ¿Dónde nos deja esta promesa? En el Padre Nuestro. Parecería una oración, no parece una promesa. Sin embargo, Jesús le dice a Luisa, aquí yo me pongo a la cabeza de toda la humanidad para que cada vez que se rece el Padre Nuestro, yo estoy a la cabeza de la criatura para darle valor a este Padre Nuestro ante el Padre, y eso que vaya completando el número de peticiones que el Padre ha pedido para llegar a dar su voluntad. Y aparte, un número determinado de actos de santidad, pero de santidad humana. Pasa el tiempo, llevamos 2000 y un poco más de años, y tiene que venir otra criatura en la divina voluntad a completar todo lo que el Padre pidió. Podríamos decir que es una segunda plenitud de los tiempos que se cumple en Luisa. Por lo tanto, Luisa tiene el encargo de completar toda la santidad humana que deberíamos de haber tenido todos, para que el Padre acceda a mandar su voluntad ya como algo obrante en la criatura. Un poco después, Jesús le dice a Luisa, de ti va a pasar lo mismo que pasó conmigo. Cuando yo vine a la tierra, no vine a abolir la ley, vine a darle cumplimiento. ¿Qué es dar cumplimiento? Cumplir el requisito que se pone, como en un juicio. En un juicio vamos a imaginarnos un juicio en donde se piden determinados, ¿cómo diríamos? Pruebas, determinados, no sé, o sea, cosas necesarias para comprobar lo que se está enjuiciando. Cuando se presenta todo eso, se le pone un sello que dice, cumplido, ya. Y por eso Jesús dice, de ahí en adelante yo cambio las cosas. Y ustedes habrán oído que se dijo, Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo, o sea, modifica, no quita. No dice esto es malo, dice esto ya se cumplió y ahora viene esto. Lo mismo es con la santidad humana. Tenía que cumplirse la totalidad de la santidad humana y esa se cumple en Luisa. Por eso es la necesidad de llevar a Luisa por el camino de las virtudes, y en el libro 11 le dice, ahora vamos a lo nuevo, ahora renuncia incluso a tus virtudes. Por lo tanto, para nosotros ya no funcionan las virtudes. Y entonces todo el mundo pela los ojos, todo el mundo se le erizan los cabellos y todo el mundo dice, ¿están mal? No. ¿Las virtudes siguen vigentes? Sí, por supuesto, o sea, en el sentido de que la virtud
el hombre que viva en la divina voluntad no puede actuar diferente de lo que actúan las virtudes. Pero el punto es no poner la atención en la virtud. No me voy a preocupar por cumplir la virtud. Me voy a preocupar por vivir en la divina voluntad. Y viviendo en la divina voluntad, la virtud se da naturalmente y se da en modo perfecto. Por lo tanto, el alma que viva en la divina voluntad encierra en sí misma toda la santidad de la santidad humana en forma total, y todas las virtudes están en ella. No sé si esto se entiende. Por eso es que en Luisa primero la lleva por ahí, y por eso les digo que esos libros es bueno leerlos, sí, porque es el camino que Luisa siguió, pero no es para seguirlo, porque nosotros debemos partir del libro 11 que dice, todo aquello, cámbialo, renuncia y ahora viene esto. El libro 1, les digo, es fundamental. Ese no hay forma de poderlo hacer a un lado. Del 2 al 10, bueno, yo diría del 2 al 9 son virtudes. El 10 son virtudes también, pero es un libro dirigido a los sacerdotes. O sea, el punto clave de ese libro es a los sacerdotes, porque les habla a ellos, les habla de su vida, les habla de cómo deben vivir, de qué no deben hacer, en fin, es más para ellos, pero es a nivel de virtudes. El libro 11 ya es el libro del cambio. Hasta el libro 24, Jesús le dice a Luisa, hija, hasta aquí hemos hecho acopio de todo el material necesario para construir mi reino. O sea, son todas las verdades, todo lo que el hombre necesita saber para empezar a construir su reino. Del 25 en adelante es qué le pasa al hombre cuando vive en la divina voluntad y sobre todo, qué le pasa a Dios cuando el hombre vive en su voluntad. Entonces, esa sería como la división, una división que está basada en las palabras de Jesús. No lo divide así que diga hasta aquí y hasta aquí, pero lo que va haciendo nos permite conocer estos pequeños como facetas de todo este camino. Preguntabas que dijéramos también algún comentario o algún testimonio, y yo quiero agradecer también el poder venir a estos retiros, porque platicando con los demás nos damos cuenta de algunas cosas. No es simplificar, Salvador, pero entre varios hemos platicado que es lo difícil de entrar a divina voluntad, es que es demasiado fácil. Entonces tratamos de buscar con mi esposa un ejemplo, y lo platicamos hace ratito a la hora de la comida, y alguno de aquí que sea papá lo va a entender. En algún momento alguno de nuestros hijos nos costaba un trabajo terrible, y que no obedece, y que no hace esto, que no hace lo que quisiéramos, ¿verdad? Y ante el Santísimo un día, de plano fue decirle al Señor, yo no puedo, pero tú sí. Pues ahí te va. Ese abandono nos ayudó a entender que es más o menos lo mismo en divina voluntad. Y funciona. El día que le dijimos a Jesús, ya está muy difícil de entender, ¿sí o no? Pues ya no se trata de entender. Y en el momento en el que digo, ya no quiero entender, sé tú el que entiende en mí, empezamos a entenderle. Oye, no sé cómo hacerle, pues no hay que hacer nada. Haz tú, Señor, lo que necesites hacer en nosotros. Y empiezan a salir las oportunidades de qué hacer. Entonces, ahí está la dificultad, que es demasiado sencillo. Entonces, pues yo me lleno de un chorro de conocimientos y ya no me quiebro la cabeza. Y además algunos tenemos profesiones, hay abogados, hay médicos, etcétera, que somos analíticos y necesitamos saber y tener el control. Señor, ven tú a tomar el control. Y en ese momento sentimos cierto control que viene de Jesús. Entonces ese es el testimonio que queríamos dar. Bueno, pues gracias por eso, porque
Es una realidad así. Tener el control, ese yo creo que no es nada más de los profesionistas. Esto es de todo mundo, porque todo mundo queremos tener el control de nuestra vida. Y Jesús nos está pidiendo de alguna manera, es decir, oye, déjame conducir. Y decimos, no, Señor, es que yo soy el que puede conducir. Yo creo que cuando analizamos el Evangelio, nos vamos a dar cuenta perfecta de lo que está pasando. El pasaje de la tormenta, o sea, ¿se acuerdan? O sea, ¿qué pasó en ese momento? ¿Cuál es la realidad de lo que pasó? ¿Cómo es que Jesús iba dormido en medio de un mar embravecido y que sabía que corrían peligro los apóstoles y hasta él? Bueno, él no, él hubiera caminado, pero los apóstoles sí, de naufragar. ¿No les parece extraño que no habrá sabido que iba a venir la tormenta? Claro que sí. Y entonces, ¿por qué se duerme? Yo creo que es muy sencillo. Eso es lo que hacemos diario con Dios. Llegamos con Jesús, ya sabían quién era Jesús, es el Maestro, incluso es el Hijo de Dios para ellos, y eso ya es enorme, pero Jesús no era marinero. Entonces llegan a la barca y con toda la deferencia del mundo, Jesús, Maestro, pásale, aquí está. Se embarcan y le dicen, ¿sabes qué, Maestro? Aquí sentadito, mira, aquí está tu banquita. Está muy cómoda. Aquí quédate mientras nosotros nos hacemos cargo de conducir la barca. ¿Qué están pensando en su interior? Eso es lo que salió de su boca para afuera. ¿Qué están pensando en su interior? No nos estorbes, maestro, tú no sabes nada de navegar, así que nosotros somos los que sabemos. Quédate aquí, sentadito, quietecito, te ves más bonito y listo. Y entonces Jesús ha de haber dicho, ¿está bien? Órale. En cuanto se van los apóstoles a sus trabajos en la barca, se oyó un chiflido. ¿Sí? Jesús diciendo, ven a la tormenta, órale, échatelos. Y se hace el dormido. Cuando los expertos, los grandes marineros, no pueden solucionar aquello, es cuando se acuerdan y dice Jesús, y corren con Jesús y le dice, oye, nos estamos hundiendo y tú aquí dormidote. ¿Sí se entiende? ¿Qué no hacemos eso todos los días? ¿Qué no todos los días, por ejemplo, las personas que van a misa diario o van de vez en cuando, pero en el momento de ir a misa y comulgar, ¿qué no traemos a Jesús con nosotros? ¿Pero qué le decimos a Jesús? Oye, maestro, Jesucito, mira, quédate aquí quietecito. Mira, búscate un lugarcito suave. El hígado es mullido, así tranquilo. Ahí se alcanza a oír el ruido del corazón, como un murmullo. No me estorbes en mi vida. Yo soy el que sé llevar un juicio porque soy abogado. Yo soy el que sé manejar mi negocio porque yo soy el dueño y yo soy el que me encargo de esto. Yo soy. Y cuando la tormenta se nos presenta, entonces sí corremos con Jesucito y le decimos, Jesús, ayúdanos, mira, que tu misericordia no es para mí. Tantas cosas que decimos. Es exactamente lo mismo. Así que hay que tener confianza, hay que tener la plena seguridad de que el que sabe manejar nuestra vida es Él. Y esto que acaba de decir es perfecto. En el momento que me rindo y digo, sí, Señor, yo no puedo, tú sí puedes, en ese momento parece magia, pero empiezan a las cosas a marchar, cuando en verdad lo hago. Así que, bueno, creo que el testimonio es perfecto, ¿sí? Doctor, cuando hablamos de los movimientos de la Santísima Trinidad, cuando decimos que el Padre genera al Verbo, que se pone todo el Padre en el Verbo, para que el Verbo pueda vivir lo que le entrega y le corresponda de la misma manera que, con el mismo amor, con la misma forma, ¿en dónde queda el Padre? ¿En el Hijo?
O Esa es una manera muy, muy interesante de verlo. O sea, cuando se habla de esto, primera cosa, necesitamos entender que eso nunca pasó, ¿de acuerdo? Porque este movimiento, este Dios trinitario, es simultáneo desde toda la eternidad. Nunca hubo un momento en que el Padre estuviera solo y luego generara. Y nunca hubo un momento en que no hubiera Espíritu Santo hasta que el Hijo correspondiera y entonces procede el Espíritu Santo. Eso es para que nosotros entendamos. ¿De acuerdo? Vamos a imaginarnos, a mí me gusta mucho este ejemplo porque en realidad creo que vale la pena. Los médicos lo van a entender muy bien. Si hay por aquí algún psicólogo, pues también. Algún psiquiatra, pues espero que lo entienda. Pero todo mundo conoce lo que es una persona bipolar, ¿sí? ¿Qué es una persona bipolar? Es una persona que tiene dos personalidades distintas. Actúa de diferente manera. Bueno, pues Dios, vamos a definir a Dios. ¿Quién es Dios? Es un solo Dios en tres personas distintas. Entonces, este solo Dios es tripolar. Este Dios actúa como Padre, este Dios actúa como Hijo y este Dios actúa como Espíritu Santo. Y entre esas tres maneras de actuar es como se manifiesta el Dios completo, que es el Dios amor. O sea, nos hablan de que Dios es amor, pero todo esto es simultáneo. Ahora, vamos a recurrir al tiempo, vamos a meterlo al tiempo para poderlo entender. El Padre bueno, antes que eso, San Juan nos define, Dios es amor, ¿de acuerdo? Entonces debemos partir de ese núcleo, de esa base. ¿Qué es el amor? Es darse. Para Dios es darse. O sea, que Dios es darse, nada más. El Padre es el primero, es el que contiene la divinidad, pero el movimiento que tiene en su interior es darse. Lo primero que hace este Padre es generar al Verbo. O sea, se da todo Él, y yo les preguntaría, ¿se da todo? ¿Sí? Seguro. No se quedó con nada. Por eso, espérenme, ¿no se quedó con nada? Por favor, no le puede dar la paternidad. El Hijo nunca ha sido padre, ¿sí? Entonces, una cosa que le pertenece al Padre, la paternidad. Y segundo, tampoco le da su acción. ¿Cuál es la acción del Padre? Generar. El Verbo no genera. El Verbo es generado. Entonces, ¿se dio todo el Padre? No. ¿Dónde quedó el Padre? Donde debe estar. Simplemente comparte todo lo demás, se lo comparte al Hijo. ¿Qué le comparte? Su naturaleza, su divinidad, su vida divina, su infinitud, su ser, todos sus atributos, todo eso. ¿Y qué más? ¿Qué más le comparte? Ya vimos que no le comparte. Ahora estamos viendo qué le comparte. ¿Qué otra cosa le comparte? Le comparte el plan que él tiene de querer tener un ser igual a él, igualito a él, para poder compartir, poder tener una relación de amor entre él y ese nuevo ser que va a haber. Porque fuera de él no hay nadie, no hay nada. Por lo tanto, él, su amor, requiere de darse y, ¿qué más? Y ser correspondido. El amor divino debe darse y debe ser correspondido. Entonces, el Padre genera al Hijo y le da ese plan. Le dice, quiero tener un ser igual a mí para poder compartir en amor y en todo lo que yo soy. Yo diría de alguna manera, quiero tener un Dios, pero un Dios increado. Porque si Dios hubiera creado a otro Dios, ya no sería igual.
porque uno sería creado y el otro increado. ¿Se entiende? ¿De veras? Después me lo explican, por favor. Necesita un Dios increado. Entonces le da esa encomienda al Hijo. Ahora el Hijo, para poder corresponder, usa todo lo que el Padre le dio, su poder, su divinidad, todos sus atributos, y lleva a cabo el plan del Padre. ¿Cómo lo lleva a cabo? ¿Cómo aparece? ¿Cómo hace que aparezca ese ser igual que Dios, pero sin haber sido creado? Dice San Juan, y el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. O sea, es el propio Hijo el que para resolver esa demanda del Padre se hace carne. Y una vez hecho carne ya no puede estar en la Trinidad, ahora necesita un lugar. Y ese lugar es esta casita que le hizo, que es el universo. Ahora, el Padre también quería muchos más de esos que hace el Hijo. Nos crea a nosotros a imagen y semejanza de Él, y Él se va a poner en nosotros para que nuestra finitud de ser creado se pierda, y ahora, teniéndolo a Él como vida, ahora yo soy eterno, yo soy infinito, porque lo contengo a Él como vida. ¿Se entendió? Menos todavía. ¿Sí se entiende? Entonces, el Hijo lleva a cabo todo eso. El Hijo ya tiene todo dispuesto para hacerse hombre. Ya está todo. Y ahora con ese todo se lo entrega al Padre para corresponderle. Y le dice, Padre, aquí está. En ese momento, a ver, yo les preguntaría, ¿el Padre es amor? No tengo otra palabra, no es exacta, pero denmela por buena, ¿sí? ¿El Padre es amor completo? No, porque el Padre nada más da, le falta la correspondencia. ¿El Hijo es amor completo? No, porque Él corresponde, pero no da. Entonces, entre el movimiento de los dos, Padre e Hijo, se lleva a cabo esa totalidad del amor, ahí está completo. Y ese es el Espíritu Santo. Esa es la procedencia del Espíritu Santo. Y ahora el amor divino está completo. Ahora sí, el Espíritu Santo es el que encierra esos dos movimientos y es la tercera persona que es la encargada de transmitir todo lo que tiene. ¿Qué tiene en su interior? Vida divina. Y ese es el encargo del Espíritu Santo. Quiere transmitir la vida divina. Por eso es que la santificación, por eso es que este movimiento de la divina voluntad es donde el Espíritu Santo va a hacer desahogo completo de su obra. Porque hasta ahora no ha habido más que una sola persona que ha podido recibir todo lo que el Espíritu Santo contiene, y esa persona es María. En María el Espíritu Santo hizo desahogo total de ella, de lo que tenía dentro, vida divina. Pero en todos nosotros nunca ha podido hacerlo porque no tenemos esa infinitud dentro de nosotros, porque nos falta la vida divina, porque nos falta la voluntad divina para poder crecer esa vida divina que se nos daría. Por lo tanto, el Espíritu Santo lo que nos ha dado hasta ahora son pequeños dulcecitos, los dones, todas las gracias e incluso el conocimiento que el Espíritu Santo ha ido motivando para entender a Jesús, pero no ha sido suficiente, ya lo oímos. Con todo y la redención y la santificación, la santidad en el hombre no es completa, no está completa. ¿Por qué? Porque falta la vida divina en el hombre y esa solamente la puede transmitir cuando encuentre a la divina voluntad en la criatura. ¿Sí? Esto ya nos llevó a otro punto. A veces pensamos que la finalidad de nosotros es vivir en la divina voluntad. No, la divina voluntad es el medio
para poder llegar a la finalidad. Y la finalidad es fundirnos en el querer divino. Esa es la finalidad. Por lo tanto, la divina voluntad es un medio para llevarnos a poder fundirnos en este querer divino. ¿Dónde quedó el Padre? Siendo Padre. O sea, nunca desapareció, no es que el Padre haya dicho, a ver, aquí soy Padre y aquí soy Hijo. Hola, papá. Hola, hijo. No es así. El Padre se queda con su paternidad y se queda con su acción. El Hijo se queda con su puesto de hijo y con su acción. Y entre los dos procede el Espíritu Santo. ¿Sí? Qué bueno que dijo que sí. Bueno, ¿alguien más? A ver, micrófono. Después habrá que darle un premio a esta jovencita por andar de arriba para abajo. Doctor, cuando hace rato comentó que cuando nace un niño todavía no tiene pecado hasta que empieza a razonar, empieza a entender de la vida, entiendo así. Cuando un niño recién nacido empieza a razonar, es cuando empieza a pecar, entiendo. Entonces, todavía no recibe Dios la correspondencia, porque no razona todavía. No sé si esté bien. O sea, el Espíritu Santo no crece porque no tiene todavía la correspondencia de amor. Esa es mi pregunta. Y viene un poquito de la mano cuando una persona está durmiendo, que tiene la necesidad de dormir, ¿cómo saber que está también dentro de la divina voluntad? Wow. No, pues así esa última. Aquí el problema es el siguiente. Todos nacemos en ausencia original, en pecado original. Todos. Sin embargo, Jesús le dice a Luisa que los actos de los niños, hasta que entran en uso de razón, o sea, cuando el niño adquiere el conocimiento del yo, cuando el niño ya tiene la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, hasta ese momento todos los actos de aquel niño son él en el niño. Pero como el niño no tiene la conciencia, no tiene el conocimiento de que es Jesús obrando en él no recibe los efectos de eso. O sea, ya hemos hablado que el hombre recibe hasta donde conoce, hasta donde tiene pleno conocimiento y plena acción. Entonces, los niños, cualquier niño, antes de ese momento, si muere, en ese momento es prácticamente, no pasa por ningún purgatorio y se va directo al cielo. Siempre y cuando esté bautizado. Ahora, el bautismo hay que tomarlo en 3 modos. El bautismo sacramental, que es el que recibimos todos, el bautismo de deseo y el bautismo de martirio. ¿De acuerdo? Hay 3 tipos de bautismo. Jesús nos dice que en el momento de la muerte, Él se presenta a esa alma, la rodea de amor, le da el conocimiento de todo lo que Él hizo, de todo lo que la criatura hizo y de todo lo que Dios tuvo que hacer para restituir al hombre. Y después de eso le pregunta si quiere o no quiere con Él. En ese momento es un como bautizo que se está haciendo cuando la criatura dice sí quiero. Así que en la parte de los niños, bueno, tomémoslo así, en el niño no hay un pecado mientras no haya pleno conocimiento de lo que está haciendo. Antes se decía que el niño adquiría el uso de razón a los 7 años, ¿se acuerdan? ¿A qué edad lo estará adquiriendo ahora? Yo creo que desde los 2 o 3 meses. No, de veras, es increíble porque ahora el niño ya sabe exactamente lo que está haciendo, o sea, se nota y sobre todo el niño empieza a manejar a los papás. Y tenemos un enorme lastre encima de nosotros que se llama, a ver si no hay por aquí alguien así, que se llama psicología. Psicología. Y la psicología nos dice
que no podemos reprender a un niño, que no podemos hacer nada, sino que lo vayamos dejando. Esa es la mejor manera de afirmar el yo en el niño y de hacer que ese niño un monstruo, porque son monstruos, que manejan a los papás. Y por favor, esto que no les espante, el que tenga niños chiquitos, lo sabrá. O sea, pequeñitos de 2 o 3 años que se imponen a la mamá o se imponen al papá a fuerza, con un gesto. Siempre platico esto porque fue algo que me impactó muchísimo y me hizo comprender esto. Estoy en el consultorio, soy ginecólogo, llegan señoras y llegan a veces con niños. Estoy con una señora enfrente, estamos viendo qué tiene, y lleva una pirinolita de este tamaño, perdón por lo de pirinolita, pero chiquitita, una muchachita habrá tenido, no sé, 2 y medio, 3 años cuando mucho. Tengo una credenza ahí junto y encima hay unas figuras de bronce, son muy pesadas. Y la niña, como puede, está queriendo agarrar el mantelito donde está y lo está jalando. Y digo, se lo va a echar encima y se va a lastimar. Y la mamá, como si nada, está feliz de la vida platicándome. Hasta que llega el momento que le digo, señora, su niña se va a lastimar. Se voltea la señora con la niña y le dice, no me acuerdo el nombre, pero dice, niña, eso no. Alguna voz dulce, melodiosa, de una mamá, todo amor, todo dulzura. Eso no, niña. Se voltea la niña, pone una cara que en verdad me espantó, una cara de rabia, y lo único que hizo fue un... En ese momento la mamá se voltea. Pues sí, doctor, fíjese que aquí, que allá, la niña se voltea y sigue haciendo lo mismo. Digo, vaya, qué curioso. ¿Qué hizo la niña? No te metas conmigo, punto. Una pirinolita de este tamaño. ¿Habrá sabido lo que estaba haciendo? Por supuesto que lo sabía. Cuestión aparte. ¿Más preguntas? Salvador, 2 cosas nada más. ¿En qué libro de cielo viene eso de que Jesús nos da la oportunidad de que nos presenta toda nuestra vida y todo lo que hizo por nosotros al morir? Más o menos. Ahorita al rato se los digo. Y la segunda, hace rato nos hablabas cuando Jesús dice que pues ya rehizo nuestra vida y entonces ya nos presentó como nuevos ante el Padre. Si yo me empecino por perderme y me voy al infierno, a la ausencia de Dios, entonces hay 2 yos, uno presentado ante el Padre como Él me había pensado y otro que Perdón, se perdió. pero retumba y no le entiendo bien. Cuando nos decías que Jesús rehizo nuestra vida y nos presentó al Padre como nuevos. Entonces ahí está mi vida divina presentada ante el Padre. Pero si yo por alguna razón sí me pierdo y me voy al infierno, entonces va a haber 2 yos, uno ante el Padre y otro en el infierno. Perdón, pero no va a haber 2 yos. O sea, va a haber tu vida de animal racional en el infierno. Pero tu verdadera vida, que es la vida divina, esa está en el cielo. Es una vida que tú deberías de haber vivido, que debería de haberte hecho a su imagen y semejanza, pero que no la quisiste. Entonces esa vida, como es divina, no puede condenarse. No es tuya, te la compartieron. Entonces la persona va a estar en el infierno y aquella vida que estaba destinada a esa persona simplemente no se llevó a cabo y está en el cielo. No son 2, es una. Le quería preguntar si la semejanza con Dios se nos da en la voluntad humana o en la voluntad divina. Si caer a Adán fue perder la vida divina, fue perder la semejanza, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace semejantes? ¿Tener la vida divina? Por eso, la semejanza es actuar como. Entonces, el alma que no vive en la divina voluntad, ¿se puede decir que no es totalmente semejante a Dios? De semejante, sí. Exacto. Somos imagen, totalmente de acuerdo, porque es la parte exterior. Conserva la imagen, pero no la semejanza. La semejanza solo la da vivir en la divina voluntad. La semejanza completa, sí. Ahora, a partir de la redención, podemos ser semejantes gracias a los dotes que Dios da a cada acto humano.
O sea, Dios da la gracia a cada acto de virtud humana para valorizar, hacer válido aquel acto hecho en voluntad humana virtuoso, le da el valor para que pueda semejarse a él, pero no es semejanza total, porque si no, los santos hubieran hecho actos divinos. Otra pregunta, Salvador. ¿Los hijos in vitro tienen ese soplo de Dios? Sí, porque están en los gametos. O sea, el ser humano tiene dos naturalezas que ya habíamos hablado. Una naturaleza humana que viene gracias a los cromosomas, tanto del hombre como de la mujer. El hombre pone la mitad y la mujer pone la mitad. Y con eso se conforma ya un ser humano. Aunque no tenga la forma, tiene una célula, se llama huevo, pero ahí ya hay un ser humano en forma cromosómica, ¿de acuerdo? Ahora, ese ser humano, o sea, ya no importa cómo se lleve a cabo la concepción, se puede llevar a cabo dentro de la mujer, que sería la forma normal, o puede ser llevada a cabo fuera de la mujer, que sería el in vitro, pero tiene todo lo necesario para poder recibir esa alma, ese influjo de Dios. No es la forma que Dios hubiera querido, no es la forma que Dios estableció para llevarse a cabo. Y sobre todo, que es una forma hasta cierto punto, no sé si decir esta palabra, pero se genera un nuevo ser sobre un pecado mortal, porque el pecado mortal está en el aborto. Y para llevar a cabo un embarazo in vitro, no es un óvulo y un esperma, sino son múltiples óvulos y esperma. Por lo tanto, se fecundan varios óvulos. Y después de un tiempo, el que va más desarrollado es el que se toma y se pone aparte para hacerlo crecer y luego introducirlo en la mujer. Pero los otros se congelan, pero los otros son seres humanos. Entonces ya tienen un alma para ellos, pero es un asesinato, aborto, como le queramos llamar, con un buen fin, entre comillas, que es que se tenga un nuevo ser, que se tenga un embarazo en una pareja estéril. Pero sobre esas muertes, total y absolutamente conscientes, porque nadie ignora que para lograr un embarazo de estos hay que matar varios embriones. Y dice Jesús en las horas de la pasión, por favor, en las horas de la pasión, en la novena de Navidad, no, es en los escritos de Luisa, o sea, ya en el libro de cielo, porque le dice que cuando ya estuvo totalmente formada su humanidad, pequeñísima como una avellana, en ese momento Él se encarna ahí. Ahora la pregunta es, ¿cuándo fue eso? En el momento que María dice, fiat mihi. ¿Dónde? Hoy. Hoy. O sea, cuando María dice, hágase en mí, fiat mihi, en ese momento el Espíritu Santo penetra, forma aquella humanidad de la tierra de María, pequeñísima, pero ya forma completa, y ahí se encarna el Verbo. Estos son los escritos de Luisa, no es cosa nuestra. Y Jesús le dice a Luisa, mira, en mi mamá la exenté del pecado original, o sea, le quité la culpa original y mantuvimos el prodigio que no se repetirá en nadie, de haber purificado anticipadamente su germen humano. En ti, o sea, refiriéndose a Luisa, no hicimos eso. No purificamos tu germen humano, no lo purificamos, pero hicimos otra acción totalmente inusual y que no se repetirá. Tuvimos aplastado tu germen humano. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el germen humano? ¿De qué trata? Dice la Virgen en la Reina del Cielo, ahí sí.
dice que en el momento en el que ella fue creada, en la eternidad su alma fue creada, fue redimida, pero tuvo una prueba. O sea, María no fue exentada de la prueba. Tuvo una prueba, María la pasa en la eternidad y se le aplica a toda su vida. Y dice, en el momento en que mi alma entró en mi cuerpo, como todo fue en la divinidad, quedó quitado el germen humano, porque si no hubiera adquirido las características del germen humano dañado de la humanidad. El Catecismo de la Iglesia Católica sí nos dice que el alma se infunde en el momento mismo de la concepción. Bueno, estos son lo que tenemos a la mano para tener este panorama. Yo quería hacer un comentario y una pregunta. Bueno, cuando empiezas a adentrarte a todo este conocimiento, llega un punto, bueno, a mí me pasó, en que como que te saturas y ya dices, ay, prefiero quedarme con una sola idea. Y así se lo entregaba a nuestro Señor. Pero después comprendí que el conocimiento le daba un valor distinto a ese acto que yo hacía. Lo iba enriqueciendo y lo iba enriqueciendo. Y entonces se convirtió en un conocimiento ya sin estrés y sin, pues como dijo el Señor hace rato, pues que Dios lo comprenda, ¿verdad? En mí, o que me ayude a comprenderlo. Bueno, ese es mi comentario. Para más seguridad, yo le creo al Catecismo de la Iglesia Católica. Yo me adhiero al Catecismo de la Iglesia, en donde dice que el alma es infundida en el momento mismo de la concepción, hasta que no se demuestre lo contrario. Me adhiero al Catecismo. Hace rato decías que el conocimiento es un imán que nos atrae. En el grupo hay una compañera que lleva muchos años con nosotros y ella sí es fiel, sigue leyendo, sigue asistiendo y todo, pero ella dice que no entiende nada que está sucediendo. Hace sus horas de la pasión, hace todo, lee y todo, pero dice no entiendo nada. Por eso yo te preguntaría, ¿por qué sigue leyendo? No entiende nada porque ella no pide a su ángel de la guarda que toque su frente para comprender los escritos de Luis. Así es, pero sin embargo sigue leyendo. Qué cosa tan curiosa. Yo voy a dar una pequeña experiencia mía. Un día leo el libro de La razón, ¿cómo se llama? La razón y la nada, bueno, algo así, un libro de filosofía. Agarré, lo empecé a leer, leí la primera hoja y dije, caray, a ver, ¿qué leí? La leo de nuevo y no entendí nada. Dije, no, es que estoy cansado, mañana. Al otro día agarro el libro, empiezo a leer, no entiendo nada. Dije, no, esto es una porquería, no me da para eso. Listo, lo dejé. No funcionó como un imán. La primera vez que leí Luisa, lo primero que leí de Luisa fue el libro 12. Entonces, empiezo a leer, no entendí nada, pero sentí que dije, caray, aquí hay algo que a mí me atrae. Y seguí leyendo hasta que entendí. Eso es un imán. Y creo que esto nos ha pasado a la gran mayoría de nosotros. Entonces, ¿por qué sigue leyendo? Pues porque es un imán. Algún día quedará pegada, pero no se apure. El día que se decida. Bueno, primero que nada, quiero agradecerle por transmitirnos todos sus conocimientos. Y solamente la había visto una vez a través de un audio. No tenía el gusto de conocerlo. No se alcanza a percibir. ¿Me pague más? Bueno, primero que quiero felicitarlo por transmitirnos todos sus conocimientos. Y nunca pensé conocerle. Solo la había visto una vez en un audio. Mis 3 compañeras venimos de Mérida y no hay nada, ni una información de Divina Voluntad. En una ciudad de más de 1 millón de habitantes, solo somos 7 personas que gracias a una compañera que es de acá y que se fue a vivir para allá, fue que empezó a darlo a conocer. Y me pregunto, de ver la asistencia tan nutrida, ¿qué pasa con nosotros? Porque estamos muy lejos. ¿Qué pasa con la iglesia?
Me estoy maravillada de haber escuchado una misa en Divina Voluntad. Bueno, ¿Cuándo vamos a tener esa información por ahí? esto es poco a poco, se tiene que ir difundiendo. Yo le puedo decir que sí hay personas allá que se dedican a esto, que lo leen, quizá no lo abren, pero hay bastantes peticiones de libros, se les han mandado libros, así que sí hay. Es cuestión de buscar. Si me da tiempo, vemos las direcciones a donde hemos mandado los libros. Hábleme y en 2 semanas yo le tengo más o menos los datos. Doctor, yo estoy bien intrigada. Usted dijo que el germen de Luisa fue aplastado, bueno, que lo tuvieron aplastado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, pues el que pone el pie ponen los tres, ¿no? ¿Me lo puede explicar? ¿Qué le podría yo explicar? O sea, ¿por qué lo tenían aplastado ese germen? Bueno, o sea, a ver, quizá me entienda cuando se dice que la Virgen aplastó a la serpiente. ¿Qué quiere decir? Que le pone un freno a sus acciones. O sea, la tiene aquí, bajo su pie, y ya no la deja actuar. Dios tiene aplastado, tiene el germen humano de Luisa, o sea, el germen de la concupiscencia. Sí. Todo lo que se hace, lo que lo lleva al mal, lo tiene detenido. La palabra aplastado o pisado es una simple forma de darnos a entender lo que está sucediendo, ¿sí? Sí. No sé si... Sí, sí, sí. Y lo que hace uno, lo hacen los tres. No se le olvide que la Trinidad es un solo Dios, no son 3 dioses. Por lo tanto, lo que hace el Padre lo está haciendo el Hijo. Lo que está haciendo el Hijo lo está haciendo el Espíritu Santo. Pero la parte actuante lo toma uno. Por ejemplo, Jesús viene y Él es el que sufre la crucifixión. Pero en la cruz estaba también el Padre y el Espíritu Santo. Pero la parte actuante es del Verbo. A ver. Doctor, mencionaste que la vida vegetal se rige por la naturaleza. Así es. La vida animal se rige por el instinto. Así es. Y la persona humana debería regirse por la razón. Así es. Sin embargo, mencionaste tú que cuando una persona indicaba acerca de la reflexión que hacía, tú le decías, no, la reflexión está dentro de la voluntad humana, no de la voluntad divina. Entonces, ¿la reflexión no es parte de la razón? No, por eso, es que estábamos hablando de los seres. La vida vegetal, la vida animal y la vida del hombre racional. Pero el hombre racional, como lo conocemos, no es el hombre creado por Dios. El hombre creado por Dios es el hombre Dios. Es una escala más. Entonces, el hombre racional debería de basarse en la razón. Y la razón debería de imponerse sobre el instinto. Sin embargo, la razón ya cedió su puesto y lo cedió al instinto. Y por favor, creo que esto es obvio. Lo estamos viviendo y a veces en carne propia, que el hombre ya es un verdadero animal instintivo. O sea, yo no me explico cómo un hombre racional puede llegar a los extremos de violencia en los que estamos llegando. No me explico cómo un hombre racional puede llegar a aceptar lo que estamos aceptando. Estamos aceptando la destrucción de la familia. Estamos aceptando la destrucción de la identidad de género. Estamos aceptando que a nuestros hijos los estén educando de esa manera. Y no hacemos nada, punto. Eso no es racional, eso es instintivo. Yo no entiendo a un hombre racional violando a un bebé. Yo no entiendo a un hombre racional violando a una persona, infringiéndole dolor y muerte. Perdón, pero eso es satánico. Entonces hemos perdido totalmente el control de la razón y nos hemos dejado guiar única y exclusivamente por el instinto. Hay una
interpretación yo le pediría que la leyera, porque es una interpretación de las visiones de Daniel, de las bestias, ¿se acuerdan? ¿Alguien ha leído algo de las bestias, de esas visiones de Daniel? Donde ve 4 bestias, una leona, un oso, un leopardo y una bestia que ya no dice qué es, pero que es espantosa. Jesús nos da una explicación de eso y vemos que es muy diferente de lo que el hombre ha pensado. El hombre ha pensado que esa explicación se refiere a 4 épocas, a 4 imperios que vinieron en este mundo y que hicieron cantidad de destrozos. Y Jesús nos dice, no, esta es la historia de la humanidad, la historia de la humanidad. La primera bestia, que es la leona, una leona poderosa, fuerte, erguida y con alas. Y Jesús dice, ese es el hombre creado por mí, el hombre fuerte para enfrentarse a sí mismo, para vencerse a sí mismo y vencer todo su entorno. Y aparte con alas para volar en mi firmamento, para espaciarse hacia mí. Pero el pecado le arrancó las alas y le fueron dados pies de hombre. En ese momento ya pierde aquella configuración que es el Adán inocente. Ahora queda el Adán pecador, pies de hombre. Sigue erguido, pero ya sin alas y sin dominio de sí mismo. Y dice Jesús que el pecado siguió deformando aquella bestia y de la unión de esa bestia con el pecado nace o aparece la segunda bestia, que es un oso muy grande, muy feroz, con unos grandes colmillos, con grandes garras para destrozar carnes de hombre, porque su finalidad es empezar a ser depredador del propio hombre, y ese es Caín, que es el que empieza con toda esa parte. Es el hombre que empieza a ser el depredador, punto, del mismo hombre. Después, dice, ese se transforma en un leopardo más feroz que el oso, mucho más rápido que el oso y sobre todo se le dan alas, pero alas de vampiro, porque ahora es más veloz en dañar, en matar, en destrozar al hombre y sobre todo esas alas de vampiro indican que viene a chupar ¿qué? Sangre. ¿Qué sangre? La que Él nos infundió a través de la redención. Por lo tanto, esta bestia es después de Jesús. Y dice, este es el anticristo social, que somos nosotros. Porque nosotros somos los que hemos ido formando y sacando a la luz toda esta serie de ideas y de corrupción y de antidios que existe en la actualidad. Porque no nos pongamos como víctimas, somos victimarios. Porque nosotros hemos ido aceptando esto, de nosotros han salido todas estas desviaciones, de nosotros estamos matando a nuestros hijos. Estamos esperando grandes persecuciones y grandes matanzas. Perdonen, pero somos nosotros los que estamos haciendo eso y lo estamos haciendo con nuestros seres queridos, con nuestros hijos. Cada vez que yo siento a mi hijo enfrente de una televisión, le estoy matando el alma porque le estoy infundiendo todo lo que es en contra de Dios, poder, envidia, todos los pecados capitales. Todo lo que es antidios se lo estoy dejando ver. Pero a mi hijo, como no puede quedarse atrás y pobrecito, y yo lo quiero mucho, le compro su iPhone. Y niños de, 6, 8 años que ya traen su iPhone. Hombre, simplemente métanse ustedes en su iPhone a ver qué ven en internet. Pero estamos muy orgullosos y ahora decimos, no, es que los niños ya traen chip integrado. Perdón, somos totalmente ignorantes de lo que estamos haciendo. Le compramos una computadora. ¿Es mala la computadora? No, es un medio maravilloso, pero se la dejamos al niño para que el niño haga, vea y aprenda todo lo que se le venga en gana y generalmente aprende lo malo y no nos interesa.
Así que somos el anticristo social. No nos admire todo esto de todo lo que estamos viviendo. Es culpa nuestra. Es el resultado de lo que nosotros hemos creado. Y estos hijos nuestros van a ir progresando, porque cada generación va progresando. ¿Qué será la generación dentro de 20 años? ¿Quién sabe? Si Dios no pone un límite, esto está destinado al caos. Pero luego dice Daniel, apareció una cuarta bestia que ya no dice qué es, con 10 cabezas, con cuernos, y a una cabeza se le caen 2 cuernos y le salen 7, y luego 3, y en uno de los cuernos tiene un ojo, y empieza a proferir blasfemias como nunca se ha habido. Ese es el anticristo personal. El anticristo que viene a tomar todas nuestras ideas, las une y las levanta como bandera. Todos le vamos a decir que sí. Todos lo vamos a hacer nuestro líder, porque está enarbolando lo que yo quiero ser. Porque ahora lo que me interesa es que no me critiquen, y hemos hecho un pacto perfecto de civilidad. Yo no te critico, pero tú no me critiques. Yo soy homosexual, tú eres lo que quieras, tú eres, violador. Ni me critiques a mí, ni yo te critico a ti, todos felices. Perdón, pero da pavor, no sé si han estado, pero yo sí he estado, y no por gusto, en una manifestación homosexual. Da horror ver lo que están haciendo los homosexuales, pero más horror da ver lo que hace la gente que está viéndolos, aplaudiéndolos. Familias enteras con niños aplaudiendo las manifestaciones de estas personas. Perdón, pero eso somos nosotros. Somos nosotros. La degradación está llegando a este punto por nosotros, no por el demonio. Siempre decimos, es que el demonio está desatado. No, lo que está desatada es la voluntad humana. Esa es la que está desatada. Así que vamos tomando conciencia. Y les pido también que lean un escrito que se llama Te atreverías. ¿Quién lo ha leído? Qué poquitos de veras. Te atreverías. No sé, pueden entrar a la página de Facebook, el nombre de la página es mi nombre, Salvador Tomasini Frías, y pongan buscar, te atreverías. No es propiamente una reflexión, sino es una copia de los escritos de Luisa, donde nos habla de cómo combatir todo esto. Y ese combatir toda esta sociedad actual es a través de la divina voluntad y de la vida en la divina voluntad. Léanlo, por favor, a ver si despierta conciencias. Con preguntas que han hecho ustedes. Dice, los sacramentales ya no sirven para los que quieren vivir en la divina voluntad. Ya se descompusieron. Vamos a entender lo siguiente. Todo lo que la Iglesia tiene es útil. Nos sirve a todos. Al alma que vive en la divina voluntad, vamos a decir, ¿para qué son los sacramentales? A ver, según ustedes, ¿para entrar en gracia? Yo digo que no. ¿Para entrar en gracia? No. No, ahí se necesita un sacramento, que puede ser el sacramento del bautizo o el sacramento de la penitencia, de la confesión. De otra manera no puedo entrar en gracia. ¿Cuáles son los sacramentales? Por ejemplo, el agua bendita. ¿Sí? ¿El agua bendita me hará entrar en gracia? Sí, pero ese no es un sacramental. Perdón, es que no. Yo creí que era como un ojo de venado. Sí. Mandé. Padre,
¿Qué es un sacramental? O sea, la definición de la Iglesia. ¿O lo mandé? Bueno. Por eso, pero ¿para qué sirven? O sea, ¿cuál es la función? Yo diría, perdón, a ver. Eso se oyó feo. Por eso. Pues, yo pienso que son ayudas, protección, ahora sí que nos han prometido o no los tenemos nada más por nosotros, si no serían como fetiches, sino que nos han dicho, la Virgen del Carmen, si usas este escapulario, pues no vas a ir al infierno si mueres con él, ¿no? Yo digo, pues yo me lo pongo. Voy a tomar el sacramental más conocido, que es el agua bendita. Ahorita más que... Son herramientas que Dios nos da para, en fe, poder, nos sirven para protegernos. Pero son en fe, funcionan. Para afianzarnos un poco. O sea, decir, ya me puse agua bendita, o sea, es como decir, me refuerza mi fe. ¿Sí? Para protegernos, sabemos que el agua bendita de alguna manera me protege del otro. ¿Sí? ¿Cómo lo conocen ustedes? El chanclas. ¿Sí? En fin, pero no son sacramentos. Entonces, vamos al punto siguiente. ¿Sirve o no sirve? Sí sirven. ¿Sí? Ahora, al alma que vive en la divina voluntad, que es el punto en donde estamos, ¿le sirve? Exactamente como estamos diciendo que sirve, pues ya no. O sea, ¿por qué? Porque esa alma ya está totalmente en gracia, ya tiene la vida divina en sí mismo, ya tiene la protección. No es protección, ya tiene la seguridad de estar en Dios, ya tiene todo esto, así que ya no hay forma de que le pueda servir en ese sentido. Entonces, los sacramentales no. Pero yo voy a aumentarle a esta pregunta los sacramentos. ¿Los sacramentos son necesarios para el alma que vive en la divina voluntad? Por supuesto que sí. Y a veces son más necesarios para el alma que vive en la divina voluntad que para el alma que no vive en la divina voluntad. El bautizo, bueno, ese es... No, nos dice el Padre que la diferencia es que el sacramental fue instituido por la Iglesia y el sacramento fue instituido por Jesús. O sea, esto es algo también que nos... Exacto. O sea, ¿qué es lo que decíamos? Dice el Padre que los sacramentales disponen al alma para recibir la gracia. Que esto es lo que decíamos, es una como ayuda, es una fortaleza más que tenemos, pero que es en fe, o sea, es en fe. El sacramento son instituidos por Jesús y son necesarios. Hay sacramentos que son absolutamente necesarios para todos, porque todos nacemos en pecado original. Por lo tanto, todos necesitamos del bautismo. Nadie puede decir que no, porque entonces estaría diciendo que es inmaculado, y eso no. Necesitan de la confirmación. ¿Qué es la confirmación? Simplemente el reafirmar la persona conscientemente lo mismo que hizo en el bautizo, que lo hizo en forma, yo diría, inconsciente, porque fueron los padres y los padrinos los que hacen esa entrega. Ahora la persona lo confirma y recibe o se reafirma que el Espíritu Santo
esté en la criatura, porque el Espíritu Santo se recibe en el bautismo y se confirma en la confirmación. Ahora, la penitencia, forzosamente, porque nadie se puede acercar al sacramento de la Eucaristía en pecado. Por lo tanto, necesitamos llegar a ese sacramento para recibir el perdón y podernos acercar a la Eucaristía. Y si el alma que vive en la divina voluntad tiene la desgracia de volver a pecar, ya no le va a pasar lo que le pasó a Adán, que Adán ya no pudo regresar, porque ahora ya tenemos toda la vida de Jesús, todo lo que Jesús nos consigue, y este sacramento en donde Jesús me limpia, me reintegra la gracia, y gracias a eso puedo regresar a la divina voluntad. El sacramento de la Eucaristía, ese es un punto muy específico. Se dice y andan diciendo que la Eucaristía ya no es necesaria. Absoluto error. La Eucaristía para el que vive en su voluntad humana es un medicamento, es una medicina, es algo para sanar, para irnos curando a nosotros. En el momento en el que estamos en este punto de voluntad humana y pasamos al punto de voluntad divina, en la voluntad divina ya no es medicamento, ya no es algo que me mantiene la vida, sino que ahora la vida ya la tengo y la Eucaristía se vuelve alimento, pero un alimento divino, porque es vida divina lo que estoy recibiendo, y es un alimento para hacer crecer esta vida divina que me están compartiendo. Pero sobre todo, ahora el sacramento de la Eucaristía ya no es tanto para la criatura, sino también para Jesús. Porque ¿quién le habrá pagado a Jesús? ¿Quién le habrá restituido lo que se le debe por haberse quedado ahí prisionero en esa pequeña fracción de pan? Nadie le ha dado el pago completo que merece por haberse quedado. Y el único que le puede pagar eso es el alma que vive en la divina voluntad, porque es la que le va a pagar, pero le va a pagar en forma divina. Y entonces Jesús se va a sentir resarcido de todo lo que él debería de haber recibido. Y no solo eso, sino que ahora vamos a mitigar todo el sufrimiento que Jesús está padeciendo ahí, porque en la hostia está sufriendo. La hostia es una prisión como nunca, es la prisión más fuerte que Jesús tuvo. Porque en todos sus padecimientos, en el momento de la prisión de él, se podía mover, se podía quejar, podía ver, podía respirar, o sea, tenía movimiento. Pero en la hostia no contiene nada a través de lo cual Jesús pueda manifestar su vida. Por lo tanto, está totalmente maniatado, esperando a que la criatura llegue para liberarlo. Así que también es necesario entender que necesitamos resarcir todo ese sufrimiento de Jesús en amor, en gloria, en todo esto que la criatura no le da. Así que el sacramento de la Eucaristía es más necesario viviendo en la divina voluntad que antes. Y es necesario también para Jesús. Y esto nos debería de servir para tratar de acudir a la Eucaristía lo más frecuente que se pudiera. Si no podemos ir, no importa. Sabemos que en la divina voluntad podemos estar recibiendo esa comunión continua, pero también la parte física, la parte material, conviene hacerla. El matrimonio, bueno, si no quieren vivir en fornicación,
tienen que vivir en matrimonio. Si no quieren vivir, fuera, pues tienen que acudir a este sacramento. No es obligado, es voluntario. El sacramento del orden sacerdotal, ese es para los llamados. Jesús tiene personas que va a ir escogiendo para seguir sus pasos ya más de cerca. Ese también es necesario. Nadie viviendo en la divina voluntad por sí mismo puede decir, ahora yo me convierto en sacerdote y yo voy a decir misa, yo voy a consagrar. No se puede. La extrema unción, bueno, pues como el último auxilio, y sería como a Luisa. No sé si se acuerdan de lo que pasó cuando Luisa estaba muriendo. Está agonizando y dice el sacerdote que está junto a ella, y en el momento de expirar, yo le daba mi última e inútil bendición. ¿Por qué inútil? Porque esta era la vida divina que estaba en Luisa, la vida divina que estaba llevando ya, ascendiendo al cielo en el triunfo de una criatura que le había hecho hacer vida total en ella. Entonces, en ese sentido es inútil, pero es algo más que podemos llevarnos de aquí, así que por favor no lo omitamos. ¿De acuerdo? Entonces los sacramentos son necesarios para todos. No se puede decir que ya no por vivir en la divina voluntad. Dice, es lo mismo la divina voluntad que el divino querer. Jesús usa 3 palabras que son muy repetidas en los escritos y que al principio parecen lo mismo. Voluntad, querer y fiat. Voluntad es el motor, esto ya lo vimos en la otra plática, que es la que mueve todos los atributos de Dios. Por lo tanto, la voluntad es el motor del ser. Y eso también es en nosotros. Todas nuestras acciones deben partir de un movimiento voluntario de hacerlo, si no, no se hace. Están sentados, ¿qué necesitan hacer para pararse? Que su voluntad les diga, levántate. ¿Están dormidos? ¿Qué necesitan hacer? Pues no, ahí no, que su voluntad no, porque su voluntad está perdida en el sueño. Pero necesita la voluntad del que está junto, decirle, órale, despiértate. Entonces, voluntad es el motor. Luego, una vez que Dios se mueve a obrar, ¿qué hace? Lo primero que hace, dice fiat. Dice fiat. Ya habíamos mencionado que fiat es una palabra que indica acción, es un hágase, y esa palabra que indica acción se llama verbo. Entonces, el fiat es el verbo. ¿Y quién es el verbo? La segunda persona de la Trinidad. ¿Se va entendiendo? Entonces, voluntad, fiat. Cuando el fiat se pone en acción, es cuando va a realizar lo que el Padre quiere. Cuando eso se completa, esa acción se completa, el acto completo, cumplido, se llama querer. Entonces, el querer divino es la unión de todos los actos de Dios en uno solo, porque Dios tiene un solo acto. Entonces, cuando Jesús menciona mi querer, está mencionando su acto único. Y si tomamos en cuenta lo que habíamos hablado de la pared de tabiques, si tomamos en cuenta que nuestra vida es el conjunto de nuestros actos, podríamos decir
que el querer divino podría equivaler a la vida divina, porque en el querer divino se encierra todo lo que Dios es y lo que Dios hace. Entonces, voluntad motor, fiat es el que lleva a cabo la acción, sería el hacedor, y el querer, el acto cumplido. ¿Sí se entiende? Bueno, esta es la misma. La gloria accidental. Nos dice Jesús que en el cielo cada uno de nosotros va a gozar de lo que hizo en la tierra y de la capacidad, porque el cielo es Dios, por lo tanto la capacidad de albergar o de tener en nosotros a Dios. Pero en la tierra vamos haciendo nuestro recipiente poco a poquito, conforme vamos acercándonos a Dios, vamos engrandeciendo un recipiente. Alguno hará un recipiente pequeñito, un dedal. ¿Se acuerdan de los dedales? Creo que ya ni existen, ¿verdad? ¿Todavía? Bueno, un dedal. Otro hará de un vaso. Otro un poquito más activo hará el espacio de una botella. Otro el de un tinaco y otro el de una alberca. O sea, cada quien lleva... Todo lo que ha hecho se expresa como en un espacio donde Dios puede depositarse Él o parte de Él. Cuando muramos, dice Jesús, nos van a dar el doble, o sea, el doble de lo que llevemos. Y eso lo va a sumergir en el mar inmenso de su voluntad, de su amor. Por lo tanto, todos van a quedar hasta el tope de llenos. El que lleva un dedal va a ser inmensamente feliz, porque va a ser feliz hasta donde su capacidad le da. El que lleve la alberca va a ser inmensamente feliz porque lo van a llenar hasta donde su capacidad le da. ¿De acuerdo? Pero, ¿quién goza más? ¿Quién tiene más oportunidad? Ahorita a la hora de comer, vamos a imaginarnos que nos van a dar un buffet de despedida. Digo imaginarnos porque ya sabemos que no, pero nos van a dar un buffet de despedida donde va a haber todos los platillos imaginables y ahí van a estar esperándonos. Llega alguien que come poquito, está a dieta, guarda su línea y un poquito de ensalada nada más, una lechuguita, un poquito así. Y junto va un dragón de esos enormes, así que llega y empiezan a servirse. Llega el primero y se sirve así su lechuguita y ese día se va a desmandar, se pone un poquito de cebolla y un poquito de de espinaca, de jitomate, se va a dar un atrancón pavoroso y lleva un tanto así de comida. Y el otro se sirve de uno y si se lo termina y va por otro y se lo termina y se va por otro y al final de la comida los dos salen y dicen: ¡qué comidón, qué bárbaro! Estoy hasta acá. ¿Quién disfrutó más? Los dos están llenos, plenos, no les cabe ni una hoja de lechuga más, ni al dragón. ¿Quién disfrutó más? El dragón. Disfrutó, dije. ¿Quién gozó? Todos gozaron. ¿Quién quedó pleno? Los dos quedaron plenos. Pero ¿quién disfrutó más de la comida? El glotón. Vamos a un concierto. Voy yo al concierto, que no sé ni papa de música clásica, y va, no sé, un erudito en música clásica y nos tocan ahí X concierto. Lo oímos, a los dos nos gustó, pero ¿quién disfrutó más? El que sabe, no yo.
A mí me gustó, dije qué bonito y todo. Bueno, esa es la gloria que vamos a tener en el cielo. Ahora, ¿qué es gloria accidental y gloria esencial? Gloria esencial es la posesión de Dios. ¿Sí? Esa es la posesión de Dios y esa gloria, dice Jesús, solamente la tiene el alma que vive en la divina voluntad, que llega al cielo como vida divina. La gloria accidental es un alma que no tiene esa gloria y hay una revelación muy bonita que ya muchos de ustedes lo han quizá leído o me han oído nombrarla o a otros, que se llama Tierna Amada, un libro de Tierna Amada o que hay más allá de este aquí, cualquiera de los dos nombres. Y es un alma que viene a comunicarle a una persona cómo es el cielo. Y es un alma que tiene una gloria muy pequeña porque pasó así por misericordia. Y entonces él le platica y le dice que gozan de todo lo que hasta donde ellos conocen, ese punto, pero que saben que hay santos que casi nunca los ven. Pero de vez en cuando, dice, uno de ellos baja y nos comunica sus gozos. Pero para entenderlos, me tiene que dar su razón. Y entonces gozamos increíble. Pero de repente el santo dice, bye. Y se va el santo, pero se va con su razón también. Y no les queda más que el recuerdo de lo que gozaron, pero nada más. Esa es la gloria accidental, que es lo que decíamos de la casa en Acapulco. Yo disfruto de esa casa en Acapulco, pero un día me llegan y me dicen, ¿sabes qué? La necesito porque la vamos a usar para esto otro. Digo, híjole, pues bueno, pues ni modo, así como no. Gracias por haberme recibido y me queda el recuerdo, pero ya no la vivencia. ¿Sí? Eso no quiere decir ser menos feliz, eso que quede muy claro. Porque entonces en el cielo habría más y menos felicidad. Por eso puse al principio lo primero, cada quien llega al tope en su capacidad. Esta otra pregunta creo que quedó contestada con esto. Dice, pregunta, si ahora es amar a Dios en espíritu y verdad, ¿no es necesaria la parte externa en costumbres, en ponerse velo y falda larga, etcétera, en la misa, sino que Jesús nos enseña a vestir con modestia, pero donde no llame la atención, ya que debo desaparecer? ¿Jesús nos da la moderación en todo? Dice, como dice en las Sagradas Escrituras, yo veo lo que traes en tu corazón. Esto es algo similar a lo que hablábamos el otro día. Debemos entender que para vivir en la divina voluntad, no son necesarios absolutamente nada. No se tienen que cubrir la cabeza, no tienen que usar faldas largas, no tienen que usar vestiduras blancas, no tienen que usar determinados distintivos, no tienen que hacer determinadas cosas como rutinarias en su vida, no tienen que hacer nada. Si alguien en la divina voluntad quiere usar falda larga, pues que la use. Si alguien en la divina voluntad quiere ponerse el velo, pues que se lo ponga. Pero no es necesario. ¿De dónde viene esto del velo?
O sea, ¿de dónde parte? ¿De San Pablo? De San Pablo, donde decía que la mujer no puede opinar, que el hombre es cabeza de la mujer y que la mujer debe cubrir su cabeza, pero es en función de eso, la cabeza de la mujer es el hombre. Ojalá fuera así, ¿verdad? Así, pónganse el velo todas. Así que ese es como el inicio de esto. Y se hizo una costumbre, o sea, no creo que sea nada criticable, como respeto, como devoción, como, ¿mande? Como un respeto a lo sagrado, pero no es necesario, o sea, no es una cosa que sea necesaria. Yo creo que el verdadero respeto, la verdadera devoción se lleva en el interior, o sea, Dios ve la voluntad, no ve las acciones externas ni ve lo externo, ve lo interior. Yo no, ni Dios lo quiera. Ustedes pueden llevar velo, pueden llevar falda larga, pero en su vida ser diferentes a lo que están manifestando. Entonces no es conveniente. No podemos generalizar, y menos en la divina voluntad, porque entonces se empieza a ver desunión. Y acabamos de decir que la divina voluntad es unidad. Por lo tanto, toda aquella persona que quiera usar falda larga y velo, bueno, está en su libertad de hacerlo, sí, pero está metiendo algo que no debería de decir divina voluntad. Eso que quede muy claro. Que no diga yo soy de la divina voluntad y por eso me he visto así, porque ahí estamos fuera. ¿Se entiende? Que cada quien lo haga en forma particular, sí. Que le pregunten, oye, ¿por qué? Porque me gusta, punto. ¿Y tú eres de algún movimiento? No, no soy de ningún movimiento. Porque si no empezamos a hacer estereotipos y empezamos a decir, como soy de la divina voluntad, me debo diferenciar de los demás. Perdón, pero eso es salirse de la divina voluntad. ¿De acuerdo? Sí. Yo pienso que, o sea, es nada más, no es un condicionante, no es una imposición ni una condición. Solamente creo también que hay que guardar coherencia, ¿no? Con lo que somos, lo que vivimos y precisamente este respeto, sí, a la vida humana en la gracia de Dios. Nada más. Vuelvo a lo mismo, o sea, estamos de acuerdo, pero no etiquetarlo como divina voluntad. Pero el problema es que el alma que vive en la divina voluntad y sobre todo, el alma que vive en la divina voluntad y se dedica a difundirlo, esa alma es modelo. Y aunque no lo diga, está etiquetando a la divina voluntad en sus costumbres. Eso debería de quitarlo. No porque le guste o no le guste, sino por respeto a lo que está representando. Y la divina voluntad debería de tener el suficiente... Ya volvió. Híjole, entonces no digo que debería tener el suficiente cerebro. Eso no lo dije. O sea, debería de tener el suficiente respeto por la divina voluntad, para no diferenciarse de los demás, nada más. Si ahora es amar a Dios en espíritu y verdad, no es necesaria la parte externa en costumbres, en ponerse, es lo mismo. Las referencias en los libros de cielo de este último tema ya se les dijeron y están en sus hojitas. Nos puede hacer un giro con los 3 elementos, amor, oficio y valor. Creo que es también muy sencillo.
voy a conocer cuál es el amor, el oficio y el valor del mar, por ejemplo. ¿Cuál es el valor del mar? Es el valor de un acto divino. Ese es todo, es el valor de un acto divino. Y el acto divino no se diferencia por lo grande o pequeño de la cosa. ¿Qué vale más, un mosco o una ballena? ¿Qué vale más? Igual es un acto divino, punto. El amor que Dios puso en cada cosa creada, ahí probablemente no lo conozca a plenitud, pero sé que en la ballena y en el mosco está un amor de Dios para mí, que yo debo recoger, debo acogerlo en mí, debo hacerlo fructificar en mí y debo devolvérselo a Dios, ahora vivido por mí. Entonces, ya tengo esos dos puntos. Y el oficio del mar. ¿Cuál es el oficio del mar? Lo que yo alcanzo a ver, murmullo constante, movimiento constante, es como la cuna de vida, como algo que es muy, no sé, o sea, muy adecuado para albergar la vida, para darla, para conservarla, que le sirve al hombre para poderse transportar, en fin. Bueno, un giro en la divina voluntad en el mar. Señor, tomo el amor que tú has puesto en el mar, lo hago mío y te lo retribuyo a nombre de toda la humanidad. Y te quiero dar este valor que tiene, este amor que tiene, te lo doy junto con el valor. Y el oficio. Ahora yo quiero murmurar continuamente, quiero estar continuamente haciendo lo que hace el mar para ti. No sé si me explico. El sol, o sea, doy luz, doy calor, doy efectos, doy color, doy sabor, pero te lo doy a ti para retribuirte por todo lo que me has dado en el sol y tomo posesión del sol. En fin. Pues con esto creo que se acabaron, son las 2:05. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos